Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Conforme usted lo encuentra, se coloca de pie por reverencia a la palabra de Dios, en el caso que pueda, ¿cierto? En el caso que no puede estudiar, así que quédate sentada. El resto todos se pueden poner de pie. Ageo, capítulo 2. Le damos lectura desde su primer versículo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra secan, haré temblar las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tomen asiento. La palabra que hoy nos ocupa en esta hora nos habla de una palabra que, inspirada por el Espíritu Santo, es enviada de parte de nuestro Dios a este varón Ageo, unos 500 años antes de Cristo. Ageo, un hombre que estaba al servicio de Jehová. Había yo sacado la cuenta, dice el profeta Daniel, por lo que se había dicho en ese tiempo, y ya era el tiempo de volver, 70 años, de volver de la cautividad. Ellos se fueron presos bajo el poder de Nabucodonosor. Después que Nabucodonosor pasó todo su historial, vino Belsasar, el que lo iba a suceder. También este varón tomó decisiones acertadas y otras no tantas. Dios escribió con su dedo en la pared y él no entendía la escritura que estaba en esa pared, y había sátrapas, astrólogos, adivinos, pitonizos en el pueblo, y los llamó para que interpretasen qué es lo que estaba escrito en la pared, y no podían de ninguna manera. Pero alguien se acordó de Daniel, y Daniel vino y le dio la interpretación, hermanos, de lo que estaba escrito en la pared, porque el rey había hecho una fiesta y había 1000 convidados. Era tanta la euforia que mandó a traer los vasos de oro del templo de Jerusalén para que tomasen vino y bebieran los que estaban en aquel lugar. Asustado el rey por esta gran manifestación, este gran estruendo en aquel lugar, buscó la solución y allí la encontró. Y Daniel le declaró todo lo que estaba escrito en el lugar y lo que iba a acontecer. Esa noche misma, después que el rey parara a todos los ágape, la fiesta y demás que había allí respecto a la música y todo esto, esa misma noche murió. Y entró Darío, a tomar posesión del reinado, y este varón conocía el poder de Jehová.
Él había visto lo que Jehová había hecho con su pueblo. Él conocía los antecedentes de que Dios había hecho el cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra, las montañas y todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Nehemías era contemporáneo igual que Esdras. Nehemías era un profeta, un sacerdote, Esdras era un escriba. Hermanos, y hablaban las mismas palabras cuando dijo el Señor. Cuando ellos vinieron, hermano, ellos empezaron a trabajar y avistaron en sus casas, empezaron a reedificar sus casas, sus hogares, lo empezaron a llenar de lujos, pero esta casa todavía está desierta, decía el Señor. Cada uno había tomado su tiempo para reedificar su casa, pero nadie miraba por el templo. Hermanos, pero Jehová les habla y que mediten en sus corazones y en sus vidas qué es lo que están haciendo en sus caminos para poder levantar el templo. Pero le dio un antecedente que estaba ocurriendo, le dijo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, vestid o estás vestido y no os calentáis vuestros cuerpos, trabajás a jornal y todo va a ir a un saco roto, porque ninguno se había preocupado, como yo les hablaba días atrás, de la fidelidad a Dios en cada actividad, en cada servicio al Señor. Ninguno tenía tiempo para ver la casa de Dios, todos tenían que hacer cosas. Pero Dios estaba hablando y diciendo esto es lo que iba a pasar. Pero Dios le dijo que meditaran en sus corazones, que subieran al norte y cortaran árboles y trajeran para reedificar el templo. Jehová de los ejércitos les estaba diciendo que su casa estaba desierta, estaba abandonada. No había allí un esfuerzo de nadie. Cada uno hacía lo que creía conveniente. Pero, hermanos, Dios llamó a la reflexión. Dios nos sacó del cautiverio de nuestras vidas y volvimos un día a la gracia del Señor y comenzamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida y trabajamos con anhelo y con esfuerzo. Pero vino un día el enemigo y destruyó todo lo que habíamos hecho. Encima lleva a todo el pueblo cautivo por muchos años. Pero Dios se acordó de sus hijos porque ellos volvieron su corazón a Dios. Y a través de este rey, hermanos, hizo un edicto que ellos pasaran, porque eran más de 1000 kilómetros donde estaban, y que todos los pueblos los dejaran pasar porque ellos iban a volver a Jerusalén a reedificar el templo y a reedificar sus casas. Por la palabra de Dios nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Estás en proceso de trabajar en tu templo o estás preocupado en tu propia vida? ¿Estás preocupado en edificar lo que un día quizás por algunas circunstancias caímos en la ceguera espiritual y Satanás destruyó todo? Pero ahora con una visión nueva, con un llamado de atención, llegando a aquel lugar, Nehemías, un gran varón de Dios, hizo reunir al pueblo. Y aquí está hablando de la gloria primera y la gloria postrera. Y sí, habían quedado ancianos que cuando se fueron eran jóvenes y volvieron. Y Esdras tomó el libro y dice que todo el pueblo guardó silencio, porque la palabra de Dios iba a ser leída. Y cuando empezaron a leer el libro, dice que los ancianos se acordarían seguramente de sus padres, de sus hermanos que ya no estaban, de la gloria del templo y de lo que Dios les bendecía en ese lugar. Y después de muchos años volvieron.
nacieron en cautividad, iban conociendo ese lugar porque sus padres le iban diciendo cómo era su tierra, cómo había sido la alegría. Entonces unos lloraban y gritaban de gozo y alegría porque estaban de vuelta en su casa, y otros recordaban llorando. Y Esdras llamó al pueblo la atención para que escuchasen, y todos sumisos escucharon la palabra de Jehová, porque era necesario que Dios hoy nos esté hablando a nosotros de la gloria del nuevo templo. Si hasta aquí hemos caminado de una manera particular, de una manera sin mucho compromiso, ahora es necesario que nosotros reedifiquemos el templo de nuestro corazón y de nuestras vidas, y que podamos nosotros, hermanos, saber que Dios nos ha llamado para su gloria y para su alabanza. Así dice el libro de Apocalipsis. Nos llamó para ser príncipes, reyes y sacerdotes, hermanos, en la cual usted tiene participación, hermano, en la cual usted tiene su lugar, pero debe tener usted el deseo de construir su hogar. No puede vivir un evangelio quejoso, un evangelio sin gozo, sin alegría. Usted tiene que vivir en la presencia de Dios, como yo le decía a mi hermana días atrás. Vos no tenés que dejar a Cristo, tenés que servirle al Señor. Un día Dios va a traer tu libertad a tu casa. Un día Dios te va a bendecir junto a tus hijos, porque tenés que criarlos, porque Dios te tiene que dar esa fuerza, para que vean en ellos, en vos, el esfuerzo y la fe, la esperanza en Cristo el Señor. Estamos en tiempos escasos, difíciles para el mundo y la sociedad, pero para aquellos que temen a Jehová, ni un pelo de su cabeza va a ser tocado, porque nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Usted y yo y miles de millones que están esparcidos en el mundo entero, además en nuestro país, si somos fieles hasta el fin, saltaremos como becerro en la manada y tendremos oportunidad de entrar por la puerta de salvación. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cómo está el templo? Cuando Jehová visita las iglesias, a uno le dijo: tengo unas pocas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Hay que recuperar el primer amor. Tenemos que luchar como Zorobabel, que Dios le dijo: esfuérzate. ¿Sabe lo que es el esfuerzo? Cuando ya no tenemos fuerza, ya no tenemos deseos, tenemos que seguir adelante. Hablaba con una hermana en la clínica, le dije: no, hay que seguir adelante, hay que seguir caminando, no es tiempo de llorar, hay que seguir avanzando. Cristo va a hacer lo que tiene que hacer en cada vida y en cada corazón, pero tenemos que seguir adelante buscando la perfección en Cristo Jesús, para que cuando Dios tenga que depositar ese aceite en tu vida, para que sobre y abunde ese templo, ese vaso, ese cántaro, esté en las perfectas condiciones que Dios lo necesita. ¿Sabes para qué? Para que seas un templo lleno de la gloria de Dios. Amén. Para que seas un templo en el cual el que se acerque a vos para hablar no va a escuchar otra cosa que no sea palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de libertad. Hoy donde se elige el coordinador y el predicador, este me gusta, este no, aquel no me sabe nada, este tampoco. Pero ¿sabés qué dice la palabra de Dios? Si a un niño pusiere por delante, a él oírle. Amén. Entonces, si estás trabajando denodadamente, estás luchando y no te alcanza, y Dios dice que si vas a juntar algo, Dios te lo va a disipar, porque no estás edificando el templo.
con 1 hora o 2 más de trabajo no importa si es reunión igual. Y decimos, Dios sabe. No, Dios sabe que tenés que estar en el templo. Te lo he dicho 1000 veces, si Dios no te bendice, no hay nadie que te pueda bendecir. Para que sea el fruto de tus manos bendito, para que donde vos pongas tu pie sea bendecido. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Primero debemos de cumplir y establecer en nuestra vida la obediencia de todos los estatutos, reglamentos y decretos que Dios ha ordenado a su pueblo. Nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir. Hablaba el devocional a la mañana de las promesas que hemos hecho. Y quizás tiene que andar un hermano, una hermana detrás tuyo. No te olvides, hermanito, no te olvides, hermanita. Mirá que queremos hacer esto, mirá, hermanito. Yo creo que tenemos que subir al monte y realmente vamos a recibir el aliento del Señor. Dice la palabra de Dios, su palabra nos habla a cada uno de nosotros. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Ellos en su casa, los ancianos que estaban en contra de su voluntad, querían volver a su tierra, a su origen, porque ahí estarían sus mejores recuerdos, ahí estaría su templo, pero había sido destruido. Y yo me imagino que en ese viaje de regreso vendrían hablando entre los mayores y contándole a los jóvenes, porque antes los jóvenes se acercaban a los mayores para recibir consejos sanos. Hoy los jóvenes, señoritas, no tenéis cómo llegar del corazón, porque es tanta la maldad de Satanás, el diablo, que se ha incrementado en el estudio, en la vida social. Se mantiene todavía la moral en el pueblo cristiano porque se habla de Cristo. Es el único lugar donde vos podés hablar de la palabra de Dios. Pero cuando los chicos empiezan a mentir, las mujeres empiezan a mentir, los jóvenes empiezan a mentir, el pueblo, el templo se empieza a destruir. Y cuando Dios nos está llamando a la paz y a la armonía, nos está declarando, hermanos, que debemos esforzarnos como este varón. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén, amén. Dios está con nosotros. Pero hay cosas que hay que dejar. Tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que dejar el celo de costado, la ira y la envidia. Tenemos que sacar todos esos escombros que no permiten que el templo sea reedificado. Tenemos que ir sacando de nuestros corazones. Tenemos que permitir que la bendición de Dios comience a estar en nuestra vida y empecemos a producir una diferencia con el mundo, con nuestra forma de hablar y de ser. Nunca pienses, jamás pienses en tu vida que te vas a salvar sacando los defectos de, no sé, a Liliana o a Eduardo. No te vas a salvar, porque hay un solo juez. Y Dios no nos puso por jueces a nosotros. Dios nos puso para otra cosa, para orar y velar, para ayunar y tener temor de Dios en nuestras vidas, para que realmente podamos nosotros recibir la presencia del Señor. Y que podamos tener ánimo en el Señor a través de una alabanza, a través de un mensaje, a través de una exhortación. Cuánta pena me da a mí cuando veo que a veces faltan a la iglesia, así sean los niños de la escuela dominical, las señoritas de pandero, las dorcas, o los hermanos, cómo juegan con el Señor. Y a mí me da pena en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todo para nosotros. Dios dio hasta a su Hijo por el rescate de su pueblo.
Entonces en este día tenés que tomar decisiones. Si vas a seguir en ese templo todo destruido, lleno de escombros, que lo habían prendido fuego, lo habían hecho pedazos, o vas a empezar a reconstruir el templo de tu corazón. ¿Qué pensás hacer en esta noche? Porque yo te digo lo que dice la palabra de Dios, que vas a recibir tu jornal y lo vas a echar en un saco roto. ¿Sabes lo que es un saco? Donde se puede guardar el dinero. Y cuando vayas a buscarlo, el saco tiene una rotura y no quedó nada. No quedó nada. Y aunque usted coma lo que coma, que no queda satisfecho. Y aunque se compre la ropa que tiene, hay hermanas que van al placar, abren el placar y dicen, ay, ¿qué me pongo? No tengo que ponerme. Se le caen los zapatos encima. Se le cae la ropa encima. Y no sabe qué ponerse. ¿Cuánta gente se preocupa por esto? Yo no digo que esté mal, pero edifica el templo primero. Cuando tengas que trabajar para el Señor, cuando tengas que hacer cosas para Dios, primero, siempre tienes que pensar que la prioridad es el Señor en todos los conceptos de nuestra vida. En todas las cosas que ocurran, primero es el Señor. Este Josué que nombra acá no es el Josué que pasó con el pueblo. Ese José era hijo de Nun. Este es hijo de Josadá, otro sacerdote. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, asimismo mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. El espíritu del Señor está en medio de vosotros. Usted no debe tener temor. Usted no debe de angustiarse. No tiene por qué andar triste en la semana. Porque usted sabe que su Dios está en medio de usted. En medio de tu casa. Y no te olvides, cada vez que venís al templo, de agradecer a Dios. Traerle una ofrenda al Señor. Siempre he dicho, la ofrenda monetaria es voluntaria. Yo hablo de la otra ofrenda. Gracias, Señor, porque hoy pude llegar al templo. Gracias, Jesús, porque hoy voy a construir un poco más de mi vida. Usted no puede pensar que va a pasar miércoles, sábado y domingo toda su vida haciendo lo mismo. Usted tiene que pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo. Señor, usa mi vida. Señor, si para algo sirvo, usa mi vida. Usted sabe que sirve para algo. Usted dirá, yo no tengo ni un cargo, no hace falta. Usted tiene que dar de gracia lo que de gracia le dio el Señor. Es anunciar el Evangelio de salvación. Es tener la fidelidad a Dios, la constancia de estar en el templo. La liviandad que hay en la iglesia es la que a mí me hace tener pena y tristeza, sabiendo yo que con una excusa y otra van apartándose del Señor, van dejando las cosas de Dios. Pero el Señor aquí estaba exhortando al pueblo, hermanos, que dejara todas esas cosas, que dejara esos esfuerzos banales. ¿Por qué? Porque Dios le iba a disipar todo, aún lo que tenga escondido por allí. Porque primero hay que preparar el templo, que le dan más cosas, van a venir añadidas. Que usted sepa que siempre Dios va a estar en usted. Ahora, si usted tiene una desobediencia, Dios no va a estar en usted. Si usted tiene un pecado, Dios no va a estar en usted. Porque Dios no aprueba, Dios no contradice su palabra. Ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y debemos vivir en una manera armoniosa, en santidad. En la iglesia es fácil cantar, orar, llorar, saltar, tener actividades en libertad, pero el problema empieza, el Evangelio empieza en todo caso de la puerta de la iglesia hacia afuera. Mañana, ¿cuál será el mover de nuestras vidas? Mañana, ¿cuál va a ser el sentido de nuestro ser? En este día, está bien lo que estás haciendo, progresar en tu casa y demás, eso está muy bien. Pero no te olvides de reedificar el templo. No te olvides de tomar ánimo. Para esto hay que hacer un esfuerzo. Luchando contra todos los escombros y problemas y dificultades y las cosas que se puedan hablar o publicar
que no fueron ni a favor ni sirvieron para nada, ya eso hay que sacarlo del templo y tirarlo afuera. ¿Entiende lo que le digo? Lo que es escombro, lo que es destrucción, usted lo tiene que sacar de su vida y echarlo afuera. ¿Cuántos tienen celos espirituales por los hermanos? Este no sabe nada, este habla cualquier cosa, este dice, sin temor, sabiendo que la palabra de Dios dice que cualquiera que le diga falto a su hermano será culpado de juicio. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y cuántas cosas se han dicho de un hermano y de otro? Esta noche es bueno que empiece a sacar el escombro que tiene dentro del templo, porque no sirve nada más que para basura y no se puede edificar sobre la basura. Mi padre decía, cada vez que usted va a edificar tiene que tener la posibilidad de llegar a un terreno y limpiarlo, rastrillarlo, sacar los alambres, las botellas, la basura que tiran los vecinos, limpiar la zona, replantear, hacer buenos cimientos y luego empezar a construir una casa o lo que haya ido a hacer en ese lugar. Asimismo, nosotros hoy, si queremos construir algo nuevo, tenemos que sacar todos los escombros que están dentro de nuestro corazón. La irresponsabilidad, a veces el celo espiritual, la mentira, sabiendo que no le somos fieles a Dios en todo, que estamos buscando excusas para esto y para lo otro. Hablábamos con mi esposa lo que hablaba ayer ella, de ver un par de familias viviendo en el cementerio con sus hijos, y Dios nos ha dado a nosotros un techo. Dios nos ha dado un techo. Diga amén entonces. Gracias Señor por estas dos chapitas, por esto que nos dio. Gracias Jesús, porque no teníamos posibilidades. ¿Sabes cuándo te acordás de Dios en este caso? El techo cuando estás en la calle, en la vereda y no sabes a dónde vas a ir. Entonces recordá, pensá que la gloria que viene va a ser mayor que la que estuvo antes. ¿Cuánto hace que no sentí la presencia del Señor en tu vida? Tienes que preguntarte. Si te seguís justificando en tu propia vida, no vas a alcanzar el crecimiento. Esfuérzate solo a Él. Y por eso usted va a ver que en el pueblo de Dios hay personas que oran, la aman y bendicen al Señor y sus ojos se llenan de lágrimas porque Dios los llena de lindos recuerdos y se acuerda cuando estaba preso en el mundo. Satanás los tenía esclavizados por vicios, por drogas, por otras delincuencias. El hogar era un desastre, todo no tenía una posibilidad de crecimiento. Pero un día Dios dijo que éramos su propiedad. Él dijo, hijo mío eres tú. Un día el Señor nos fue a buscar, nos fue a llamar, y bendito ese día. Porque escuchamos, hermanos, en medio de muchos cuerpos muertos y muchos escombros, escuchamos la voz de Jesús, porque teníamos el mismo fin que de los que estaban ahí. Pero Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y Dios te escogió vos para que reciba la bendición de Dios. No importa la destrucción que hay en tu casa, en el templo, pero esforzate y empezá a construir que Dios está en medio de tu casa. Dios está en medio de su pueblo. Muchas veces es despareja la situación en el matrimonio cuando uno tira y el otro no quiere. Pues no siga solo porque la salvación es personal, o siga sola porque la salvación es personal. Usted empiece a buscar al Señor y Dios va a tocar su vida, Dios va a tocar su corazón y va a empezar a salir ese escombro y va a empezar a relucir su obra, hermanos. Y las ofrendas que usted ofrezca al Señor van a ser aceptables. ¿Sabe por qué? Porque usted está en obediencia al Señor. Tal vez no esté terminado el templo, lo está terminando de construir, pero ya empezó a trabajar. Ya empezó a sacar lo que no servía. Ya empezó a sacar lo que era un estorbo. Ya empezó a sacar lo que obstruía una buena vista. Empezaron a construir el templo de Jehová. Y muchos cantaban, oraban y lloraban al Señor. Yo por eso cuando veo a los chicos que trabajan,
Su salario no va en saco roto, porque ese salario está en las manos del Señor y un día Dios les va a pagar. Hay hermanos que no vienen ni a saludar ni a llevar mate, ni siquiera eso, porque tienen que pasear. Pero hay hermanos que han entendido que hay otros que están trabajando y si no saben, por lo menos acercarle una palabra, un mate, algo, una torta frita, porque vienen de su trabajo. Y yo observo todas esas cosas y a veces escucho, digo, ¿cuánto le falta todavía para caminar? Señor, ayúdale a sacar el escombro para que puedan ver mejor la obra de Dios. ¿Cuántos se ocupan en otras cosas cuando tienen que hacer algo en la iglesia para llegar tarde o no venir? ¿Sabe cómo conozco esas cosas yo? Pero más las conoce Dios. Más las conoce Dios. Por eso es necesario que, porque así dice Jehová, el 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, de aquí a poco. Y vos, hermana, que pensás que no servís para nada por tu vida, por lo que sea, Dios te va a sacar de tu banca y vas a alabar al Señor. Porque Dios es Dios en lo imposible. El hombre no perdona, ni la mujer tampoco, pero Dios sí perdona. El hombre cree que es dueño de la verdad y tiene razón en todo, pero no quiere ni siquiera un ápice así de entendimiento. Un hombre había sido golpeado y había sido robado. Y bajaron los personajes y lo vieron y siguieron de largo. Pero bajó un hombre que era inmundo, bajó un hombre que no tenía posibilidad ni con los árabes ni con los judíos, porque era samaritano, porque era mitad árabe y mitad judío, no lo quería nadie. Y dice la palabra de Dios que fue movido en misericordia. ¿Por qué fue movido en misericordia? Porque Dios conocía su corazón. ¿Sabe lo que busca el Señor? Hombres y mujeres que tengan corazón humillado y contrito a Jehová. En el libro Proverbios lo va a encontrar. Ese es el pueblo que busca a Dios. Un pueblo que tenga un corazón humillado delante de su palabra. Y dice que lo cargó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Lo atendieron allí, lo curaron y le dijo: yo voy y vengo. Y esto te dejo, o este dinero. Si gasta algo más cuando yo vuelva, te lo voy a retribuir, a pagar. Nosotros tenemos errores de conceptos y el templo sigue estando lleno de escombros. Porque no han entendido lo que es escuchar a Dios. Escuchan su propio ego. Este me la hizo, este me la paga. A mí es así la vida. Cortita. Cortita va a ser la situación cuando Dios diga basta. Dios hace temblar los cielos y la tierra. Así lo dice su palabra. Y yo lo creo de todo mi corazón. También haré temblar, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, con la palabra de Dios, con el Shekinah de su espíritu, Él va a hacer temblar los cielos, la tierra y el mar. Hermanos, y va a haber un temblor tan especial, hermano, cuando Cristo venga, porque está siendo anunciado ya el Señor de miles de años que Cristo viene a buscar a su pueblo. Y qué hermoso va a ser cuando Dios nos encuentre trabajando. Cuando Dios nos encuentre trabajando. Hay gente que es especialista en iglesias de crear situaciones, digamos, de excusas. Yo lo miro, lo escucho y digo, qué pena que me da. Un hombre que estaba pasando un proceso duro, yo lo meditaba días atrás. Se rascaba con cuero, con tejas. Murieron sus hijos, sus animales. Aún su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Todavía tienes tu integridad. Y él le dijo como mujer fatua había hablado: Dios lo dio, Dios lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Si tu mujer te dice o tu esposo te dice: no vamos mal, y le dice: bueno, no vamos mal. Entonces yo entendí que nunca entendiste el llamado del Señor. No hubo, dice la palabra de Dios en Job, despropósito alguno
contra Jehová. A nosotros no pasa ni la mínima parte, ya empezamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Camine en silencio, siga trabajando como pueda. Si tiene una mano herida, con la otra mano vaya sacando los escombros. Vaya usted poniendo el empeño. ¿Se da cuenta de lo que le digo? El empeño de hacer cosas. Yo, gracias a Dios, tengo en ustedes un pueblo bastante trabajador, cooperador, para el templo, para la iglesia, para todo. Pero hay detalles que Dios está hablando de otra cosa. ¿Usted está entendiendo el mensaje o no? ¿Va a limpiar su templo o lo va a dejar así? Tenemos que limpiar el templo. Y llegará el deseado a todas las naciones. Gloria al Señor. Y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es cuando se mueve la presencia del Señor, ¿no? Nuestro corazón empieza a saltar de una manera distinta. Y nuestro espíritu empieza a recibir ese rocío, esa agua. En una oportunidad, hace muchos años, veía yo, hermanos, como una llovina que entró a la iglesia. Tenía una iglesia de madera en Bariloche. Y yo veía que iba cayendo el agua así, en vista espiritual. Podía ver e imaginar cómo caía el agua. Y cada hermano que iba recibiendo esa porción de agua, cómo saltaba, cómo glorificaba al Señor. Y sabe que danzó una nena así como la Sofía, 4 o 5 años. Empezó a danzar. Porque si las piedras si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Con todo el conocimiento, con todo lo que tenga, con toda la experiencia, si no alabas al Señor, de nada te va a servir. He visto coristas yo danzar con acordeón. He visto coristas danzar con una guitarra. Hermanas alabando al Señor con panderitas, danzando para Dios. ¿Se fue el Señor? ¿Qué pasó? Yo te voy a decir algo, hermano. Para sentir la presencia del Señor, tenés que venir con un corazón sencillo delante de Dios y decirle: Señor, ayúdeme. Yo sé que con su ayuda yo voy a salir adelante. Un varón dijo: yo sé que mi Redentor vive y un día Él me va a levantar. Este pueblo estuvo esperando 70 años, pero clamaba todos los días al Señor: Señor, danos la libertad. Hermana, cuando estás haciendo tu casa, haciendo tu hogar, lavando la ropa de tu familia, preparando el alimento, decirle al Señor en tu corazón: Señor, toca mi vida esta mañana, guarda a mi esposo, mis hijos en la escuela, pero yo quiero ser un vaso útil. Yo quiero que usted derrame en su corazón, en mi corazón, de su espíritu, y que yo pueda limpiar los escombros que tengo, que no me sirven para crecimiento. Que usted me enseñe, que su gloria esté en mi casa, que su gloria esté en mi vida, que su gloria esté en cada uno de mi familia. Mirá lo que dice el Señor en el 8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guardando, hermano, y que nosotros podamos gozar de su presencia en esta noche, hermano, y que Dios pueda dar en tu vida como en mi vida esta esperanza de que Dios va a llenar su templo, que somos cada uno de nosotros, con una gloria preciosa. Creo que tenés que meditar de una manera positiva en tu vida. Como le dije a alguien, necesitas un día de alegría. ¿No crees que necesitas un día de paz hoy? Yo creo que te mereces un día, decirle: Señor, este día puede ser para mí, porque Dios te lo está regalando, porque tu casa va a ser llena de la gloria de Dios, tu casa va a ser llena de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, ellos esperaron ese lugar, y cuando Esdras estaba hablando, estaba leyendo lo que Nehemías le había dicho, el pueblo empezó a alabar al Señor y empezaron a acordarse de los tiempos pasados,
de las cosas hermosas que vivieron cuando eran niños, cuando fueron adolescentes y cuando se hicieron grandes. Y muchos de ellos pudieron volver, Dios les permitió volver. Estaba todo destruido, pero Dios le estaba diciendo que la gloria que iba a venir era mejor que la primera, y que construyeran el templo, que pusieran manos a la obra. Dios te está hablando en esta noche que pongas mano a la obra en tu templo. Cuando vos empieces a construir en tu templo propio, no vas a tener lugar para ver el templo del otro si lo hace más o menos bien o mal, sino que te vas a preocupar, te vas a esmerar para que tu templo sea lo mejor, y para que cuando esté terminado la gloria de Dios llene ese lugar y vos puedas decirle: gracias, Señor, porque tu palabra se ha confirmado en mi vida. Hermanos, y Dios dará paz. ¿Cuántos tienen paz? No la paz fingida, yo hablo de paz, de tranquilidad, de estar a cuenta con el Señor en todas las áreas, de estar a cuenta con tus hermanos, con tus pastores, con tus líderes. ¿Cuántos tienen paz en el Señor, sabiendo que somos propiedad divina de Dios? Hermanos, el templo de Salomón su primera vez se había llenado como de una neblina, y estaba la gloria de Dios en ese lugar, porque fue algo hermoso lo que se había construido. Pero ahora el Señor les había dado la libertad al pueblo, y en vez de construir el templo, primero empezaron a preparar para ellos todo. Y yo le explico esto con conocimiento de causa, porque primero yo fui educado y enseñado de esa manera, preparando el granero para el trigo del Señor, porque Dios nos va a dar lugar después para hacerlo nuestro. Hermanos, en este día, que te preocupes en tu templo. Amén. Preocupate en tu templo. Empezá a sacar los escombros. Quizás hay recuerdos, quizás hay olvidos, quizás hay gente que no se acuerda de vos, o nunca más oraron por vos. No te hagas problema, porque esto pasó con Jesús. De todos aquellos que le dijeron: crucifícalo y suelta a Barrabás y crucifica a Jesucristo Nazareno, ¿cuántos de ellos fueron sanados? ¿Cuántos de ellos habrán sido libertados de enfermedades? Pero como Dios estaba hablando al corazón de ellos, habían pecados que tenían ocultos. Que en este día podamos escuchar la palabra de Dios en paz, y que la podamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, como aliciente. No esperes el día de mañana. Dios te dio la libertad, pero no para que la conviertas en libertinaje, no para que cambies la gloria de Dios por la gloria de los hombres, no para que cambies tu manera de vivir, de hablar, de actuar, de vestirte como si fuera el mundo, siendo un cristiano o una cristiana que ama y profesa el Evangelio de Cristo el Señor. Por eso es necesario que en este día, como esos jóvenes cantaban, saltaban de alegría porque estaban en su tierra, y los ancianos se acordaban de su gloria, lloraban porque Dios estaba en ese lugar. Hermanos, que Dios te siga bendiciendo. Yo muchas veces pienso y me recuerdo, especialmente en las fiestas, y por eso trato de interpretar más o menos el mismo espíritu de cuando uno vuelve de la cautividad a la libertad. Habíamos comprado el terreno con mi esposa, hermanos, allí en Bariloche, donde está la iglesia que ustedes conocen, y la tuvimos que cambiar de barrio y trasladar. Y cambiamos la iglesia, y los hermanos quedaron del otro lado del barrio. Y yo les dije: para el invierno vamos a buscar, tengo unos pastores amigos por ahí que los pueden cobijar para que no vengan, porque en ese tiempo no es como ahora. Ustedes ven que hay luz, hay luminaria. En Frutillar no había nada, era oscuro y muy pocos vecinos. Y un día domingo en la mañana, después de la oración, me puse con Guillermo y Cristian a poner unas tablas, porque íbamos armando la iglesia tabla por tabla.
Y me acordaba cuando llegamos a hacer esa iglesia 8 años antes. Y me acordaba de la gloria de Dios y me acordaba de grandes recuerdos. Entonces, antiguamente venía el colectivo que venía de Trelew, Esquel, Bolsón, y paraba en la ruta. Vos le decías, me voy a bajar el Frutillar o en Tel Cali, y te paraba el colectivo. Ahora no. Y en eso yo siento una frenada, un colectivo, y me doy vuelta así, y estaba mirando hacia un hombre que bajó. Y yo lo vi que venía con un ponchito, y venía con un bolso. Y yo me alegré tanto, porque era mi papá. Y resulta que mi papá ya había muerto hace un año. Entonces, yo me acuerdo de estos ancianos, que ellos lloraban por sus padres, que un día fueron presos con ellos, pero ellos pudieron volver. ¿No tenés recuerdo vos? ¿No tenés recuerdo de tus padres, de tus mayores que te enseñaron el Evangelio? Tenés que darle gracias a Dios porque te dio la oportunidad el Señor de volver y sentir la presencia de Dios en tu vida y enseñarle a tus hijos el temor y el respeto, la obediencia y la fidelidad a Dios, para que cuando sean grandes alaben al Señor con gozo y alegría. Porque a veces cuando tenés algo no lo apreciás, pero cuando ya no lo vas a ver nunca más, ahí lo echas de mí. Entonces, leyendo esta palabra hace muchos años, me acordé yo de esa situación que me pasó ese día. Pasamos 8 meses con mi esposa haciendo los cultos entre nosotros, hasta que Dios llenó esa casa de su gloria. Y hoy está lo que ustedes conocen, porque la gloria de Dios está en ese lugar. La gloria de Dios va a estar en este lugar. Pero tenemos que empezar a construir el templo una vez más. Empezar de cero, de abajo, pero empezar a trabajar. Empezar a sacar los escombros, empezar a sacar los palos caídos, todo lo que esté destruido, empezar a hacer el templo, a reedificar el lugar altísimo o santísimo para alabar a Jehová, para presentar tus ofrendas. Que Dios en esta noche te bendiga. Que Dios en esta noche te bendiga y te guarde, y que puedas tomar lo mejor del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor.